Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 220 al 225. Infundido con el chakra de Tobirama, el pergamino desprendió una bocanada de humo blanco. ¡Bum! Un fuerte estruendo resonó en la sala cuando un objeto enorme se materializó ante ellos, dejando a todos en un silencio atónito. Era un avión. El campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio atónito mientras los miembros de los Anbu Kagami Uchiha, Yamanaka, Nara y Aburame contemplaban con asombro el enorme objeto que acababa de materializarse frente a ellos. A ninguno le resultaba fácil conciliar lo que veían con el mundo que conocían. Kagami Uchiha, siempre el estoico Uchiha, fue el primero en romper el silencio. Entrecerró los ojos mientras se acercaba al extraño objeto, su mente trabajando frenéticamente para comprender lo que acababa de ocurrir. No pudo ocultar la incredulidad en su voz cuando se dirigió a Tobirama. Esto no es posible. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Una nueva bestia invocada? Su pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta por un momento, mientras los demás comenzaban lentamente a despertar de su estupor. El miembro del clan Nara, conocido por su mente analítica, ya estaba sumido en sus pensamientos, intentando comprender lo que sucedía. Tamborileaba distraídamente con los dedos sobre su pierna mientras murmuraba para sí mismo. No tiene sentido, y una máquina como esta puede volar. ¿Y es tan grande? Aquí todavía usamos técnicas básicas de viento, ¿y cómo puede existir algo así? Hizo una pausa, mirando a Tobirama con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Es esto algún tipo de ilusión? Pero fue el miembro del clan Aburame quien finalmente rompió el silencio con una pregunta más apremiante que ninguna otra. Su voz era baja y cautelosa. ¿Qué tan letal puede ser esto? Guerra aérea. Tobirama se mantuvo tranquilo e imperturbable ante la avalancha de preguntas. Asintió levemente y, con voz firme, explicó. Es un avión. No es una ilusión y no es peligroso a menos que se use incorrectamente. Es un medio de transporte. Capaz de volar y llevar a muchas personas a la vez. Hizo una pausa, observando los rostros atónitos antes de continuar. Es un producto de la tecnología de otro mundo. Kagami negó con la cabeza, con un tono de incredulidad en la voz. ¿Otro mundo? ¿Estás diciendo que esta cosa vino de un mundo ajeno al nuestro? Tobirama asintió levemente. Sí. He aprendido mucho de estos mundos. Y pretendo traer este conocimiento aquí. La Yamanaka, aún lidiando con el peso mental de todo aquello, finalmente habló con voz temblorosa. ¿Has traído un avión, y esperas que simplemente lo aceptemos? Apenas podemos usar chakra para manipular el aire y flotar, mucho menos tener algo que vuele sin él. La mirada de Tobirama permaneció inquebrantable. Entiendo que es difícil de comprender, pero esto es solo el principio. Existen otras tecnologías mucho más allá de nuestro conocimiento actual. Son reales, y las pondré a nuestra disposición. Sin dudarlo un instante, Tobirama desplegó más pergaminos, cada uno revelando maquinaria más avanzada. Tanques, coches, objetos tan desconocidos, tan incomprensibles para ellos, que los ninjas permanecieron inmóviles, esforzándose por reconocerlos. La visión los dejó completamente estupefactos. La tecnología que tenían ante sí era tan avanzada que parecía un atisbo de un mundo que jamás habrían imaginado. Ninguno de ellos podía comprender cómo era posible tal cosa. Tobirama, con un dejo de orgullo, señaló las máquinas. Esto es solo el principio. Con el conocimiento y los recursos suficientes, podemos traer esta tecnología a Konoha y cambiar el rumbo de nuestro futuro. La sala quedó en silencio. Cada miembro de los Anbu estaba demasiado aturdido para responder, sus mentes incapaces de procesar por completo lo que acababan de presenciar. Incluso después de explicarles, a los demás les seguía costando comprender los principios subyacentes. Tobirama entendía el desafío. Desde el punto de vista tecnológico, la gente de su mundo aún estaba muy rezagada, mucho más de lo que había previsto. Al fin y al cabo, la tecnología que les mostraba provenía del mundo de One Punch Man, un lugar donde la tecnología avanzada ya había evolucionado mucho más allá de sus sueños más descabellados.
Y luego estaba su mundo. Antes de entrar al grupo de chat de los Hokage, ni siquiera podían imaginar algo como el cañón de chakra. La diferencia entre su nivel tecnológico y el que él ahora tenía a su alcance era enorme. Tobirama no tenía prisa. Entregó muchos de los pergaminos a los ninjas e investigadores presentes, animándolos a continuar con sus investigaciones. Prestó especial atención a los objetos menos avanzados, con la esperanza de que pudieran ser de utilidad inmediata. En cuanto a los objetos más complejos, como los aviones y los tanques, sabía que su ingeniería inversa llevaría mucho tiempo. Incluso con todo el genio de la aldea, era poco realista esperar que replicaran estas tecnologías en cuestión de días. Una vez asignadas las tareas, los investigadores científicos del pueblo se entregaron a su trabajo con entusiasmo. Mientras tanto, Tobirama regresó a su oficina como ministro. Esta vez, su misión no se limitaba a supervisar los avances tecnológicos. Había otro asunto urgente que debía resolver: el calendario que había intercambiado en el centro comercial. Además, había recuperado una poción diseñada para mejorar su condición física. Si bien ya era un combatiente formidable, con pocas debilidades, reconoció que la poción aún podría serle útil. Su velocidad y habilidades espaciales gracias a la técnica del dios del trueno volador le permitían superar a la mayoría de sus oponentes. Aún así, cualquier cosa que pudiera mejorar su fuerza merecía la pena considerarla. Asimismo, había recuperado el Sharingan, lo que añadió otra dimensión a su ya poderoso arsenal. En otras áreas, como el ataque y la defensa, la fuerza de Tobirama también había alcanzado un nivel formidable. Al menos para los enemigos a los que se enfrentaba en esta etapa, no tenía que preocuparse de que su poder lo limitara. Su fuerza le permitía figurar fácilmente entre los Hokage más poderosos, situándose a la cabeza de los pocos que podían rivalizar con él. Solo Ryan, con sus habilidades sobrehumanas, podía decirse que lo derrotaba con regularidad. En cuanto a los demás, era más difícil decirlo. Incluso su hermano mayor, Hashirama, era alguien a quien confiaba en poder enfrentar en batalla. En ese momento, su única gran debilidad era la cantidad de chakra que poseía. Esta era, con diferencia, su limitación más significativa, y la diferencia era evidente. Claro, desde la perspectiva de un ninja común, el chakra de Tobirama parecería más que suficiente. No mucha gente podía dominar el estilo agua a su nivel. Pero comparado con los otros monstruos del grupo de chat de los Hokage, era evidente que se quedaba corto. Tomemos a Ryan, por ejemplo. Su fuerza ya era increíblemente poderosa y aterradora. Añadirle un físico Saiyajin solo lo hacía más absurdo. Tobirama ni siquiera podía imaginar el nivel de poder que Ryan alcanzaría en el futuro. En comparación, el cuerpo de Naruto Hogar del 9 colas poseía una enorme reserva de chakra. No hacía falta explicación. Incluso más cerca de casa, su hermano mayor, el primer Hokage, Hashirama, tenía una fuerza descomunal, incluso antes de recibir recompensa alguna. Su chakra superaba con creces el de Naruto. El chakra ahora se sentía similar al de una bestia con cola humana. Inmenso y capaz de realizar hazañas increíbles con facilidad. Tobirama no pudo evitar compararse con los demás en su mundo. Todos tenían chakra, así que no parecía diferente, pero la diferencia era innegable. Esto siempre le había preocupado. Sin embargo, esta vez, por fin había conseguido una poción que podía mejorar su condición física. Tras beberla, Tobirama supo que su fuerza aumentaría significativamente. Al fin y al cabo, la esencia del chakra es la combinación de energía física y espiritual. Cuando la energía del cuerpo se potencia, el chakra crece de forma natural a la par. Tobirama bajó la mirada hacia sus manos, que sostenían la pequeña poción azul. Dudó un instante, luego sacó un colador, levantó la vista y bebió la poción de un solo trago. En el instante en que entró en su cuerpo, sintió como si una llama se hubiera encendido en su interior. Todo su cuerpo se calentó hasta un punto insoportable. Entonces, una oleada de fuerza lo invadió. Tobirama se concentró y comenzó a condensar el chakra. Inmediatamente sintió una enorme cantidad de chakra fluyendo a través de él, mucho más allá de lo que estaba acostumbrado. Funcionó. Pensó, con creciente entusiasmo. La debilidad que lo había atormentado durante tanto tiempo había sido completamente erradicada por la recompensa que había obtenido. Al mismo tiempo, en el mundo de Ryan, Ryan evaluaba su cuerpo en silencio en el mundo de los Hokage. Tras su regreso, no se apresuró a realizar tareas como los demás ni compartió de inmediato sus nuevas habilidades.
En cambio, cerró los ojos para concentrarse, prestando atención a las sensaciones de su cuerpo en ese preciso instante. No es que estuviera enfermo ni nada por el estilo. Más bien, estaba en sintonía con el poder único que ahora corría por sus venas. La sangre de un Saiyajin. Tras la lotería, Ryan recibió el don del linaje Saiyajin y, sin dudarlo, lo utilizó. Al instante, sintió el cambio. Todo su cuerpo parecía haberse expandido, pero al mirarse en el espejo, su apariencia externa no había cambiado. Era como si, en su interior, su potencial creciera a un ritmo asombroso. Ryan tenía una sensación muy particular, como si estuviera evolucionando con cada segundo que pasaba. Aunque ya había experimentado algo similar antes, este cambio se sentía mucho más intenso. ¿Soy ahora un Saiyajin de pura sangre o un híbrido?, se preguntó Ryan para sí mismo. Si bien los Saiyajin de sangre pura eran conocidos por su increíble fuerza, también solían ser irascibles. Pero en ese momento, Ryan no sentía esos síntomas habituales de irritabilidad. Algo era diferente, pero no lograba identificar qué era. Ryan lo entendía perfectamente. Los Saiyajin de sangre pura tienen un temperamento explosivo y una naturaleza salvaje e impulsiva, casi bestial en ocasiones, impulsados por una sed insaciable de fuerza y la emoción del combate. Esto hace que toda su raza parezca despiadada. En contraste, los Saiyajin mestizos tienden a ser tranquilos, compasivos y amantes de la paz, desafiando muchas ideas preconcebidas sobre su herencia. Si bien los Saiyajin de sangre pura pueden parecer más fuertes a simple vista, su agresividad y su amor por la batalla no necesariamente les otorgan una ventaja. Los Saiyajin mestizos, con su temperamento equilibrado y espíritu adaptable, suelen tener un mayor potencial de crecimiento y pueden alcanzar transformaciones, como la legendaria forma de Super Saiyajin, con mayor facilidad. Reflexionando sobre esto, Ryan sintió que su personalidad no había cambiado mucho, lo que sugería que su herencia mestiza había estabilizado su naturaleza Saiyajin. Otra posibilidad era que el sistema hubiera refinado la sangre Saiyajin, eliminando sus desventajas. En cualquier caso, solo veía ventajas en su situación. Podía sentir cómo su poder aumentaba progresivamente, y un pensamiento cruzó por su mente. A este ritmo, podré alcanzar el Super Saiyajin antes de lo previsto. Con su rápido progreso, Ryan se sentía profundamente satisfecho, sabiendo que poseía sangre Saiyajin y la ventaja de un potenciador de límites. Ryan ya no necesitaba entrenar activamente para aumentar su fuerza. Su poder crecía por sí solo. Esto representaba una gran ventaja, ya que le permitía dedicar su tiempo a otras actividades, como el avance de la tecnología mundial. Con esto en mente, llamó a Minato. Este llegó puntualmente. Okage-sama. ¿Qué necesita? Ryan le entregó un pergamino. Llévalo a los investigadores del instituto. Esto ayudará a acelerar nuestro progreso tecnológico. Minato asintió, e inmediatamente usó su ninjutsu espacio-temporal para tomar el pergamino y marcharse. Dentro del pergamino, Ryan había incluido diseños y prototipos de maquinaria avanzada. Sabía que la tecnología de su mundo ya progresaba rápidamente, acercándose a los avances vistos en el mundo de One Punch Man. Sin embargo, lo que faltaba eran los desarrollos más sofisticados. Durante su tiempo en el universo de One Punch Man, colaboró con científicos de primer nivel para obtener algunos de los planos más avanzados e incluso prototipos físicos. Ahora, al entregárselos a los investigadores, sabía que podrían analizar y replicar la tecnología, impulsando este mundo a un nuevo nivel de desarrollo. Ryan estaba inmensamente satisfecho con el potencial que esto traería consigo, no solo para su poder, sino para el mundo entero. Y aún podía hacer más. Entre los pergaminos que Ryan había traído consigo se encontraban diseños de equipo de combate de alta tecnología, incluyendo modelos del cuerpo de Genos y la armadura del caballero metálico. Si bien la fuerza de Ryan superaba con creces la necesidad de tal equipo, estos objetos serían de gran utilidad para los Chunin y Genin. Mientras tanto, en el mundo del primer Hokage, Hashirama había regresado de su reciente misión sin resultados trascendentales. Su viaje por el otro mundo no había salido según lo planeado, ya que no había alcanzado el tercer puesto y los recursos tecnológicos que había recolectado eran de escaso valor. Aún así, entregó los planos tecnológicos que había reunido al Departamento de Tecnología de Konoha, apartándose del proceso. La ciencia y la tecnología no eran su fuerte, ni tampoco su principal interés. Dejó la investigación a quienes pudieran sacarle el máximo provecho.
Sin embargo, su hermano menor, Tobirama, quedó fascinado por los nuevos dispositivos tecnológicos. Su interés rozaba la obsesión. Tobirama apenas comía ni dormía, dedicando todo su tiempo a estudiar y experimentar con la nueva tecnología. Bajo su tutela, el desarrollo tecnológico de su mundo se aceleraba a un ritmo impresionante. Al ver a Tobirama sumergirse en la investigación, Hashirama no pudo evitar sentir cierta confusión. «Es tan extraño», murmuró para sí mismo. «¿Por qué todas las versiones de mi hermano en todos los mundos sienten tanta pasión por esto? No tiene sentido». En el mundo del séptimo Hokage, Naruto regresó y se centró de inmediato en acelerar el desarrollo tecnológico. Su mundo había progresado sin contratiempos, quedando solo ligeramente por detrás del mundo de Ruyan en cuanto a avances tecnológicos. Dada la cronología natural del mundo de Naruto, esto era de esperar. El universo de Naruto había evolucionado durante mucho más tiempo que otros, con al menos una década más de desarrollo que el mundo de la tercera generación, y significativamente más que la primera y la segunda generación. Este tiempo adicional le otorgó al mundo de Naruto una ventaja natural en cuanto a avances. Ahora, con Naruto trayendo consigo tecnologías aún más avanzadas, los investigadores quedaron asombrados y comenzaron a trabajar con entusiasmo para impulsar aún más las capacidades tecnológicas del mundo. Mientras tanto, en el mundo del tercer Hokage, Kakashi también había experimentado un notable aumento de poder en tan solo unos días. Sus limitaciones de chakra ya no eran un problema, y había obtenido una mejora increíblemente poderosa: el Sharingan Kamui. Gracias a sus habilidades fortalecidas, la técnica especial del Sharingan Kamui, el Shuriken Kamui, se había vuelto extraordinariamente poderosa. Aunque parecían shurikens gigantes, poseían un potencial devastador. Cualquier enemigo alcanzado por ellos sería transportado a la dimensión Kamui, sin posibilidad de bloquear el ataque. Tal poder era simplemente una ventaja desmesurada. En aquel entonces, incluso el Tsutsuki Kaguya sufrió la rotura de varios brazos por esta técnica. Si las reservas de chakra de Kakashi hubieran sido suficientes en ese momento, derrotar a Kaguya habría sido mucho más fácil. Ahora que Kakashi no Sharingan ha regresado, se centra en dos objetivos principales. Primero, impulsa a sus investigadores a desarrollar rápidamente su tecnología. Segundo, ha comenzado su campaña de conquista. Ya ha derrotado a 2 de las 4 grandes naciones, dejando solo el país del trueno y el país de la tierra. Los líderes de las naciones restantes, Tsuchikage el Noki y el Raikage, no son tontos. Tras enterarse de las derrotas del país del viento y el país del agua, se movilizan rápidamente y se alían para resistir el avance de Kakashi. Juntos, creen que su poder combinado será más que suficiente para detener a un shinobi solitario, incluso a uno tan formidable como Kakashi. En un movimiento decisivo, las fuerzas de ambas naciones avanzan, llevando a sus tropas de élite a las fronteras de Konoha y preparando el escenario para un intenso enfrentamiento. Kakashi, impávido, reúne a sus fuerzas de élite, listo para enfrentarlas de frente. Mientras ambos bandos se preparan para el choque, el Noki y el Raikage se alzan listos para unir fuerzas y atacar a Kakashi con todo lo que tienen. El ambiente es tenso y hay mucho en juego, mientras ambas partes se preparan para el inminente conflicto. En el campo de batalla, el Tsuchikage y el Raikage se mantuvieron erguidos con confianza, observando a las fuerzas de Konoha con abierto desdén. Jajaja. Tsuchikage el Noki rió entre dientes, lanzando una mirada burlona a Kakashi. Kakashi. Creí que la aldea de Konoha al menos habría traído a los Sannin para luchar contra nosotros. ¿Esto es todo lo que has traído? ¿Crees que puedes desafiarnos solo con este puñado? Raikage se unió a la conversación, riendo entre dientes. Unos mocosos. Kakashi, yo me convertí en Raikage mucho antes de que tú nacieras. Los dos líderes estaban seguros de su superioridad, convencidos de que la Tierra del Viento y la Tierra del Agua habían sido derrotadas por haber sido tomadas por sorpresa. Para ellos, las fuerzas de Konoha parecían ridículamente insuficientes. Intercambiaron miradas de autosuficiencia, cada uno pensando que habían sobreestimado la amenaza. Si lo hubiera sabido, habría traído menos hombres, se burló el Noki, convencido de que sus fuerzas eran más que suficientes. Sin embargo, Kakashi se mantuvo sereno, plenamente consciente de su fuerza. Sabía que la confianza de los dos Kages se desmoronaría en cuanto se dieran cuenta del poder que poseía. Sin dudarlo un instante, dio un paso al frente. Basta de charla, declaró Kakashi con voz firme mientras activaba su Kamui Sharingan, con los ojos brillando de determinación. Empecemos.
Noki sonrió con suficiencia al principio, intentando mantener la compostura. ¿Eso es todo lo que tienes? He oído hablar de tu reputación como Kakashi del Sharingan, pero si ese es tu único truco, no hay nada que temer. En ese momento, Raikage habló de repente. Algo no cuadra, murmuró. ¿Desde cuándo Ataque Kakashi tiene 2 Sharingan? Al oír esto, Noki se quedó momentáneamente atónito. Miró rápidamente a su alrededor y, efectivamente, el hombre que tenían delante sí que tenía 2 Sharingan. Los ojos de Noki se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué está pasando? Esto no coincide con los informes de inteligencia que hemos recopilado. Ambos líderes quedaron estupefactos. Si bien no comprendían del todo qué había cambiado, sabían que algo andaba mal con Kakashi. En todo el mundo ninja, Kakashi era famoso por ser conocido como Kakashi del Sharingan, un ninja habilidoso a pesar de no pertenecer al clan Uchiha. Era reconocido por poseer un único Sharingan, el cual utilizaba para copiar con maestría las técnicas de otros ninjas, convirtiéndolo en un formidable usuario de ninjutsu con una mente brillante. Pero el Kakashi que tenían delante poseía claramente 2 Sharingan, y estos ojos no parecían Sharingan ordinarios. Parecían incluso más avanzados, más poderosos. Al darse cuenta de que su información era errónea, Noki se dirigió rápidamente al Raikage. Ese no es un Sharingan cualquiera. Son los mismos ojos que los de Uchiha Madara. Debemos unir fuerzas de inmediato. Sin dudarlo más, Noki activó su técnica de roca ligera, levitando del suelo y colocándose en posición para sostener a Raikage. Luego, usando su ninjutsu, levantó a Raikage, permitiéndoles flotar y prepararse para el inminente enfrentamiento. Los dos líderes se colocaron en el aire, preparándose para un ataque aéreo contra Kakashi. Mirándolo desde arriba, intercambiaron una rápida mirada de alivio. Pensé que su Sharingan sería algo especial, igual que el de ese hombre, se burló el Noki. Pero aún no ha hecho ni un solo movimiento. No hay de qué preocuparse. Exacto, asintió Raikage, sonriendo. Acabemos con él. Sin embargo, justo cuando hablaban, sus rostros se congelaron de asombro. Al instante siguiente, una imponente figura azul brillante apareció alrededor de Kakashi. Sukamui Susanoo. El enorme guerrero espectral se elevó del suelo, flotando en el aire para recibirlos con una mirada gélida. ¿Qué demonios? La voz del Noki temblaba mientras miraba boquiabierto, incrédulo. Ni él ni Raikage podían creer lo que veían. Liberación de polvo. Gritó el Noki, activando de inmediato su jutsu más poderoso, una técnica que, según los rumores, desintegraba todo a su paso. Una luz blanca brillante e intensa surgió a su alrededor, dirigiéndose directamente hacia Kakashi. Pero Kakashi respondió sin esfuerzo. Con un gesto casual, activó el Kamui Shuriken, distorsionando el espacio a su alrededor. Al instante, la técnica de liberación de polvo fue absorbida por el vacío, desapareciendo sin dejar rastro. Noki y Raikage se quedaron sin palabras. Ninguno de los dos había visto jamás un jutsu capaz de anular y absorber por completo incluso las técnicas más poderosas. En un silencio atónito, comprendieron la grave situación que tenían ante sí. Por mucho que intentaran atacar a Kakashi, sería inútil. La pregunta se cernía sobre ellos. ¿Podría alguien resistir semejante poder sin sufrir daño alguno? El inmenso Susanoo azul que rodeaba a Kakashi era terriblemente formidable. Si recibían un solo golpe de su Kamui, todo habría terminado. Era una idea que compartían el Noki y el Raikage, aunque no se atrevieran a decirla en voz alta. A pesar de presenciar las increíbles habilidades de Kakashi, decidieron intentarlo. Pero Kakashi, blandiendo su Kamui Shuriken, distorsionó el espacio a su alrededor. Al instante, Raikage perdió un brazo y el Noki evitó por poco una lesión mortal en la columna vertebral. Debajo de ellos, sus fuerzas sufrieron aún más. Los ataques de Kakashi eran imposibles de esquivar. Muchos de sus shinobi murieron casi al instante. Al contemplar los restos de sus tropas, la mayoría muertas o gravemente heridas, tanto el Raikage como el Noki finalmente admitieron la derrota. Comprendieron que cualquier resistencia adicional sería inútil. Solo les aguardaba una brutal derrota a manos de Kakashi. Y así, sin otras opciones, ambos se rindieron. De este modo, en el mundo de Kakashi como tercer Hokage, las naciones ninja finalmente se unificaron. Cuarto Hokage, el mundo de Minato. Tras los recientes acontecimientos, la repentina aparición de 12 Hokages dejó atónitas a las demás naciones.
Los dos países que aún no se habían rendido se sometieron rápidamente, logrando así la unificación del mundo de Minato. Una vez lograda la unidad, Minato sabía exactamente qué hacer a continuación: perfeccionar su tecnología y fortalecer el mundo para hacerlo aún más poderoso. Aunque se había alcanzado la paz, era plenamente consciente de que la lucha no había terminado del todo. Al reflexionar sobre las experiencias del sexto Hokage Kakashi, Naruto y Ryan, Minato comprendió que, si bien no existían amenazas serias en su mundo, enemigos de más allá, en particular el poderoso clan Otsutsuki, podían aparecer en cualquier momento. La fuerza de los Otsutsuki era aterradora. Cada miembro poseía habilidades que alteraban la realidad. Encogían objetos, se movían libremente por el espacio y absorbían cualquier ninjutsu y chakra. Cada uno de ellos poseía poderes que desafiaban el orden natural. Sabiendo esto, Minato se comprometió a fortalecerse continuamente a sí mismo y a su mundo. Comprendió que, si bien podía recurrir a otros Hokages en momentos de necesidad, la autosuficiencia era crucial. Depender únicamente de ayuda externa no le brindaría el respeto que buscaba, ni el orgullo de lograr la victoria por sí mismo. Con estos objetivos en mente, Minato decidió seguir entrenando incansablemente, preparándose para cualquier desafío que el futuro pudiera depararle. El camino hacia el mundo ninja bajo el liderazgo de Tsunade difiere enormemente del que la mayoría de los Hokage habían imaginado. El desarrollo ha sido rápido, con avances significativos en todos los sectores. Un punto de inflexión clave se produjo tras la invasión de Myanmar. En respuesta, Tsunade contactó con los demás Hokages, recabando su apoyo y lanzando una guerra decisiva. Las demás aldeas shinobi fueron derrotadas individualmente, y todo el continente pronto quedó unificado bajo un solo gobierno. Esta estructura unificada sentó las bases para la siguiente fase de progreso. El singular enfoque de Tsunade consistía en aprender de otros mundos, inspirándose en sus rápidos avances tecnológicos. Una de sus decisiones más acertadas fue consultar con Ryan, cuya ayuda allanó el camino para que la tecnología floreciera en su mundo. Gracias a sus consejos, pronto alcanzó un impresionante nivel de desarrollo científico y tecnológico. Tras regresar del mundo de One Punch Man, Tsunade no perdió el tiempo y movilizó a su gente con el objetivo de actualizar y mejorar aún más su tecnología. Como resultado, la aldea de Konoha se ha expandido como nunca antes. Con la unificación de todo el mundo ninja, Konoha se ha transformado en una extensa metrópolis, hogar no solo de los shinobi de Konoha, sino también de una población mucho más grande y diversa. También estuvieron presentes ninjas de otras naciones, como la Tierra del Viento y la Tierra del Agua. Solo los más selectos fueron elegidos para esta misión. Todos se habían reunido allí para fomentar el desarrollo. La pieza central de este proyecto era un enorme edificio con cúpula, dedicado a la investigación y el desarrollo. Científicos con batas blancas entraban y salían sin cesar, llenando el ambiente de energía. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, Tsunade regresó tras la vibrante clausura de la ceremonia. Respiró hondo, saboreando la familiar sensación de estar en casa, y suspiró, estirando los brazos. «Uf. Por fin de vuelta», murmuró para sí misma. «Claro, los otros mundos son interesantes, pero no hay nada como mi propio mundo. Incluso el aire se siente como en casa». Su breve momento de relajación se desvaneció en el instante en que su mirada se posó en la pila de documentos apilados sobre su escritorio. Su rostro se ensombreció, dejando entrever un rastro de amargura. «¡Qué fastidio!», gimió. «¿Ya volvemos al papeleo? Kakashi». Tras llamarlo, Kakashi entró en la habitación cargando otra pila de documentos. Era uno de los Chunin de élite de Konoha y del mundo entero, una figura de gran poder dentro de los Anbu y muchos otros departamentos. «Hokage-sama», saludó Kakashi con su habitual serenidad, asintiendo respetuosamente mientras se acercaba. La ceja de Tsunade se crispó. «Déjame adivinar. ¿Más papeleo?» «Este es el archivo más reciente», respondió Kakashi, dejando los documentos sobre el escritorio ya abarrotado. «Requiere su revisión inmediata». Tsunade sintió que le venía un dolor de cabeza con solo verlo. Hizo un gesto de desdén con la mano. «Déjalo aquí por ahora. Ya me ocuparé de ello, algún día». Apartando los papeles, Tsunade sacó de su bolso varios pergaminos con intrincadas marcas y se los entregó a Kakashi. «Llévalos al centro de investigación y que empiecen a trabajar de inmediato. Es tecnología avanzada que traje de otros mundos. Es información altamente confidencial». Ante las palabras de Tsunade, los ojos de Kakashi se iluminaron.
No era la primera vez que regresaba con materiales de investigación revolucionarios. En cada ocasión, la tecnología en su mundo había avanzado significativamente, y Kakashi ya estaba más que familiarizado con la rutina. Con solo echar un vistazo a esos pergaminos, supo que su mundo estaba a punto de dar otro gran salto adelante. Entendido, Lady Hokage. Me encargaré de ello de inmediato. Kakashi recogió rápidamente los pergaminos y, con un movimiento fugaz, desapareció usando su jutsu de teletransportación. No había tiempo que perder con algo tan importante. Sola con la pila de documentos, Tsunade dejó escapar un suspiro de cansancio. Tsunade volvió a mirar la montaña de papeleo, con los hombros caídos. Se recostó en la silla con un largo y profundo suspiro. Ser Hokage nunca debió ser tan agotador. Quizás debería haberme quedado un poco más en ese otro mundo, y extendió la mano hacia el archivo más cercano, entrecerrando los ojos mientras lo abría a regañadientes. Algún día inventaré un jutsu que se encargue del papeleo por mí. Eso sí que es innovación de Hokage. Con eso, comenzó su tedioso trabajo, soñando todo el tiempo con un descanso que sabía que nunca llegaría. En ese instante, Tsunade, la quinta Hokage, cruzó el portal. La vibrante puerta interdimensional se cerró lentamente tras ella, dejando un tenue resplandor en el aire. Una mueca de disgusto cruzó su rostro. ¿En serio? Y murmuró, con evidente irritación. ¿Me toca un premio de consolación? ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Qué frustrante! La decepción por su reciente sorteo persistía, y Tsunade no podía librarse a esa sensación. Aún le daba vueltas al premio tan mediocre que había ganado, lo que le pareció un golpe a su orgullo. No ganar el mejor premio era una cosa, pero este premio de consolación le parecía un insulto a su suerte y a su habilidad como jugadora. Con un profundo suspiro, se sentó en su escritorio y sacó un pergamino, desenrollándolo con una mezcla de frustración y expectación. Bueno, gruñó, al menos usé mis puntos para conseguir algo medianamente decente. Por fin, una oportunidad para mejorar mi fuerza después de tanto tiempo. El pergamino contenía un objeto que había comprado con los puntos acumulados en el mercado. Tras viajar por 3 mundos diferentes, había logrado ahorrar casi 500.000 puntos. Si bien no era tanto como el total de Ryan, seguía siendo impresionante. Pensándolo bien, Tsunade jamás se habría imaginado alcanzar un saldo de puntos tan alto, pero ahí estaba, y a pesar del molesto premio, estaba decidida a sacarle el máximo partido. Se sentía muy satisfecha con su saldo de puntos. No importaba cuántos puntos tuvieran los demás. Lo que ella había ganado era más que suficiente para cubrir sus necesidades. Esta vez, Tsunade había hecho una compra importante en el mercado. Había gastado la considerable suma de 150.000 puntos para adquirir un objeto especial. Al abrir el pergamino, vio aparecer una bocanada de humo blanco que revelaba líneas de texto densamente empaquetadas. En la parte superior, en negrita, se leía: Haki de armamento, así es. Tsunade había canjeado sus puntos por el conocimiento del haki de armamento, una poderosa habilidad del mundo de los piratas. Tras mucha reflexión, decidió que esta sería la habilidad más útil para mejorar sus destrezas de combate. El haki de armamento era una técnica increíble. Al usarse, cubría el cuerpo con una capa oscura y endurecida, aumentando drásticamente tanto el poder de ataque como el de defensa. En su máximo potencial, podía fortalecer las defensas hasta el punto de que ni siquiera las espadas podían penetrarlas. El aumento ofensivo era igualmente impresionante, permitiendo golpes mucho más poderosos. Este pergamino no solo contenía los fundamentos, sino también aplicaciones avanzadas y evoluciones del haki de armamento, todo meticulosamente documentado. Tsunade había asimilado hasta el último ápice de conocimiento disponible. Durante su estancia en el mundo pirata, se había topado con muchos objetos valiosos, tesoros e incluso frutas del diablo. Sin embargo, lo que más la intrigaba era el potencial del haki de armamento. Ahora, con este pergamino en mano, estaba lista para dominarlo. Con el haki de armamento, Tsunade podía canalizar su inmensa fuerza directamente a través de sus manos o pies sin temor a lastimarse. Al mismo tiempo, tanto su poder como su resistencia aumentaban, una combinación ideal para su estilo de lucha. Tras repasar el método de entrenamiento básico, Tsunade comenzó a practicar. En cuestión de minutos, logró cubrir su brazo con una capa de haki de armamento negro. Al ver su progreso, sonrió, satisfecha con los resultados. «Excelente», exclamó, claramente satisfecha.
Me pregunto cuánto habrá aumentado mi poder de ataque y por qué no intentarlo. Echó un vistazo a su oficina de Hokage, buscando algo resistente para poner a prueba su fuerza. Finalmente, su mirada se posó en su escritorio, repleto de documentos. Papeles que la habían estado presionando para que prestara atención. Lo harás muy bien, murmuró, decidiendo en ese mismo instante. Sin dudarlo, Tsunade alzó un dedo, cubriéndolo con haki de un negro intenso. Lo bajó bruscamente sobre el escritorio. ¡Bum! Un fuerte estruendo resonó en la habitación mientras una nube de humo se elevaba del lugar. Su escritorio yacía destrozado, reducido a pedazos por su fuerza sobrehumana. El fuerte estruendo alarmó de inmediato a todos los que estaban cerca, y los ninjas reaccionaron rápidamente. Los gritos llenaron los pasillos mientras intentaban comprender la causa. Equipo 1, Inflamen. ¿Qué fue ese ruido? El análisis de sonido confirma que se originó en la oficina del Hokage, capitán. Mantengan la formación. Si Lady Hokage está en peligro, aseguraremos la zona inmediatamente. Avancen. Shizune fue la primera en entrar corriendo. Señorita Tsunade y sus palabras se desvanecieron al contemplar la escena que tenía ante sí. Tsunade permanecía de pie, avergonzada, frente a lo que una vez había sido su escritorio, ahora reducido a un montón de madera astillada esparcida por la habitación. Shizune suspiró, exasperada. Señorita Tsunade, si no quería trabajar, podría haberlo dicho, ¿era necesario destrozar el escritorio? Tsunade rió, rascándose la cabeza. Ah, eso no fue a propósito. Shizune parecía poco convencida, con evidente enfado. ¿Lo hiciste tú misma y ahora dices que no fue a propósito? Lady Tsunade, ¿qué tramas? Aclarando su garganta, Tsunade adoptó un tono serio. Muy bien, Shizune, no le demos más vueltas. Solo estaba practicando una nueva técnica jutsu. No esperaba que fuera tan efectiva. Pero aquí estamos. Señaló el escritorio destrozado con aire de autoridad. Hagamos que el equipo de logística traiga un escritorio nuevo pronto. Al ver la expresión seria de Tsunade como Hokage, Shizune solo pudo suspirar con resignación y marcharse, mirándola con expresión muda antes de salir. Un momento. Exclamó Tsunade, arrojándole unos pergaminos a Shizune. Contienen tecnología que he recopilado de otros mundos. Es muy útil. Algunas piezas tienen aplicaciones civiles, otras, armamento. Llévalas al departamento de investigación para que comiencen su desarrollo. Finalmente, Shizune se puso manos a la obra, asintió, recogió los pergaminos y salió. Tsunade miró los restos destrozados de su escritorio. Bueno, parece que ahora no hay manera de trabajar, quizás debería jugar a un videojuego. Con una sonrisa, cogió unos cuantos pergaminos, improvisó una máquina tragamonedas y enseguida empezó a jugar. Mientras tanto, en el mundo del sexto Hokage Kakashi, tras regresar a su mundo y ver cómo el portal se desvanecía, Kakashi sintió una punzada de arrepentimiento y cierta inquietud. No se debía a ningún peligro inmediato. Algo más le rondaba la cabeza. Lo que más le preocupaba era la persistente sensación de que su fuerza comenzaba a quedarse atrás con respecto a la de los demás. No se trataba de una preocupación pasajera. Era algo muy real. Hacía poco, tras presenciar el progreso del tercer Hokage, Kakashi, le había invadido una nueva sensación de urgencia. Entre los Hokage, su poder nunca había sido considerado de primer nivel, pero siempre se había visto a sí mismo como bastante normal. Podía defenderse bien frente a Hokages como Tsunade y el Kakashi de la tercera generación, quienes también poseían habilidades relativamente equilibradas. Sin embargo, al verlos desarrollarse, Kakashi no podía quitarse de la cabeza la sensación de que pronto se quedaría atrás si no avanzaba más. Tras algunas reuniones, Kakashi había recibido algunas recompensas y, en general, se sentía bastante bien, hasta ahora. Tras regresar de los eventos de One Punch Man, el tercer Hokage Kakashi había conseguido inesperadamente el tercer puesto y, como resultado, ganó un premio. Para su sorpresa, era el premio principal. El Kamui Sharingan. Gracias a esta poderosa habilidad, la fuerza del tercer Hokage, Kakashi, se disparó, catapultándolo a la élite de los luchadores. Ahora se encontraba en un nivel completamente distinto al de Kakashi en el mundo del sexto Hokage. En cuanto al sexto Hokage, Kakashi reflexionaba sobre su situación. Había asistido a varias reuniones de Hokage y participado en 2 misiones al cielo, pero en cada ocasión había quedado en último lugar. Esto resultaba frustrante. ¿Y las recompensas?
Nunca había quedado entre los 3 primeros y solo recibía las recompensas promedio, como todos los demás. En ese momento, Kakashi se dio cuenta de algo. Tenía que mejorar su fuerza. De lo contrario, sabía que los mundos que visitaría en el futuro serían cada vez más peligrosos, y si su poder no estaba a la altura, solo se convertiría en un estorbo para los demás. Así pues, tras mucha reflexión, Kakashi tomó una decisión. Usó sus puntos 200,000 para recuperar una poderosa habilidad. Al fin y al cabo, esto representaba la mitad de sus puntos totales, que ascendían a más de 400,000. A pesar del elevado coste, Kakashi no lo dudó. Estaba convencido de que la habilidad que había elegido le ofrecería mejores perspectivas de crecimiento en el futuro, y estaba decidido a seguir adelante sin mirar atrás. Kakashi sacó de su pecho una fruta de forma extraña. Tenía un aspecto poco apetitoso, diferente a todo lo que había visto antes. Era una fruta del diablo. Tras varias pruebas y verificaciones, Kakashi comprendió que esta fruta era probablemente una de las formas más rápidas de aumentar la fuerza. Normalmente, una fruta del diablo costaba 10,000 puntos, pero sus efectos eran inciertos, ya que se obtenía mediante un sistema de lotería. Sin embargo, esta fruta en particular era algo que Kakashi había conseguido específicamente. La fruta, que parecía una llama azul, era diferente a todo lo que había visto antes. Sin dudarlo, Kakashi le dio un mordisco. «Es tan desagradable», murmuró, sintiendo náuseas al instante. Pero en cuanto la fruta tocó su estómago, una corriente caliente y poderosa recorrió su cuerpo. Era como si una fuerza inmensa despertara en su interior, estallando con una energía abrumadora. Mientras el cuerpo de Kakashi se envolvía en llamas azules, ladeó la cabeza, observando cómo el resplandor etéreo parpadeaba inofensivamente. A pesar de la intensa luz y el calor, su ropa permaneció intacta y nada a su alrededor se incendió. Las llamas parecían casi dóciles, como si supieran que no debían causar un caos innecesario. Se rascó la nuca con la mano libre, adoptando su característico tono despreocupado. «Vaya, no está mal. ¿Llamas que no me queman la ropa?» Práctico y elegante. Marco sabía lo que hacía con esta fruta. Kakashi bajó la mirada hacia sus manos, flexionándolas mientras las llamas se enroscaban a su alrededor como corrientes vivas. Una leve sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. «Supongo que por fin subí de nivel. Todo ese contenido picante que me salté para ahorrar puntos valió la pena». Luego, encogiéndose de hombros, añadió: «Una Zoan mítica, Tori Tori no Mi, modelo. Fénix, ¿eh? Suena bastante elegante para los libros de bingo. Me pregunto qué diría Guy si viera esto, probablemente me retaría a una extraña prueba de resistencia de la juventud». Su mirada se tornó seria por un instante al ver cómo las llamas curaban casi al instante un pequeño corte en su mano. «Sí, con esto me basta. Quizás después de todo pueda seguir el ritmo de Naruto y Sasuke». Y con la misma rapidez, su sonrisa burlona reapareció, su tono ligero de nuevo. «Bueno, mejor no dejo que esto se me suba a la cabeza. No puedo prenderle fuego a las cosas ni inflar mi ego». Con un suspiro, dejó que las llamas se extinguieran, mientras pensaba en la mejor manera de demostrar esta nueva habilidad sin parecer presumido. Después de todo, Kakashi Hatake tenía una imagen que mantener. Aunque las llamas azules carecían de capacidad ofensiva, su especialidad era una recuperación sin igual. Incluso las heridas graves podían curarse instantáneamente con el fuego. Era algo verdaderamente milagroso. Un poder curativo extraordinario. Además de sus extraordinarias propiedades curativas, Kakashi había elegido esta fruta por otra razón. Le otorgaba una resistencia inmensa, permitiéndole aguantar mucho más tiempo en combate. Conocida como la fruta del Fénix, aumentaba significativamente su resistencia física y extendía su tiempo de lucha mucho más allá de lo que él mismo podía soportar. En otras palabras, Kakashi ya no temía quedarse sin chakra ni resistencia. La fruta del Fénix lo había transformado por completo. Su mayor debilidad siempre había sido la falta de chakra. Como sexto Hokage, Kakashi ya no posee el Sharingan, y sus reservas de chakra han vuelto al nivel de un Kage común. Si su ambición fuera simplemente vivir como un shinobi promedio, esta cantidad de chakra podría ser suficiente. Pero este es Kakashi, el Kakashi del Sharingan sin Sharingan. Además, fue Hokage. Para alguien en su posición, el nivel de chakra de un Kage dista mucho de ser suficiente, ya que tenía alumnos que lo superaban en cantidad de chakra.
Sin embargo, con el poder del fruto del Fénix, su fuerza ha aumentado enormemente. Según estimaciones preliminares, la resistencia física de Kakashi se ha multiplicado por al menos 10 veces. ¿Qué significa eso en la práctica? Si bien aún no puede igualar las inmensas reservas de chakra del clan Uzumaki o de Hashirama Senju, Kakashi ahora supera con creces a la mayoría de los shinobi en resistencia pura. Lo que hace que esta mejora sea aún más significativa es el dominio del ninjutsu por parte de Kakashi. Con su nueva resistencia, puede desatar una gran variedad de técnicas sin reservas. Ya no tendrá que conservar chakra durante las batallas ni depender de tácticas pequeñas y calculadas para poner a prueba a su oponente. Ahora, Kakashi puede desplegar con confianza y audacia una amplia gama de poderosos ninjutsu. Esta libertad recién descubierta es el aspecto más satisfactorio de su transformación. Consideremos a Marco, el usuario original de la fruta Fénix en el mundo pirata. Sus habilidades eran legendarias, otorgándole una condición casi invencible. Durante la Guerra de la Cumbre, Marco combatió contra varios almirantes de principio a fin sin sufrir heridas graves. Más tarde, durante la Batalla de las Vías, se enfrentó a 2 oponentes de primer nivel simultáneamente, demostrando el incomparable aumento de fuerza física que proporcionaba la fruta. La fruta Fénix no solo aumenta la resistencia, sino que redefine los límites de la fortaleza y el poder. Para Kakashi, esto es solo el principio. En ese instante, Kakashi sintió una oleada de energía en su interior. Un par de enormes alas llameantes se desplegaron desde su espalda. Así es. Tras obtener la fruta Fénix, Kakashi había adquirido la capacidad de volar. De ser un ninja limitado a correr por tierra, se había transformado en una poderosa fuerza aérea, una verdadera arma estratégica. Su fuerza había aumentado de forma tan drástica que resultaba casi absurda. Kakashi reflexionó un momento. ¿A dónde debería ir para poner a prueba estas nuevas habilidades? Justo en ese momento, en la oficina del Hokage, un Anbu llamado Kurohiko entró apresuradamente, visiblemente ansioso. Señor Hokage. Hay una emergencia. Kakashi, sentado en su escritorio, arqueó una ceja y se inclinó hacia adelante, con la curiosidad a flor de piel. Continúa. ¿Cuál es la situación? Kurohiko explicó rápidamente. Se ha descubierto un laboratorio secreto al sureste de Konoha. Parece que allí han estado experimentando con la técnica de reencarnación del mundo impuro. Ya han invocado la reencarnación del tercer Raikage, y varios de nuestros ninjas han resultado gravemente heridos. Necesitamos refuerzos. Los ojos de Kakashi se abrieron brevemente de sorpresa al oír mencionar la reencarnación del mundo impuro, pero luego un destello de emoción brilló en su mirada. Esta podría ser la oportunidad perfecta para poner a prueba mis nuevas habilidades. Sin perder un instante, se puso de pie con decisión y se giró hacia Kurohiko. Guíame. Llévame allí inmediatamente. Kurohiko vaciló, con el rostro pálido por la preocupación. Señor Hokage, ¿no sería demasiado peligroso que fuera solo? Kakashi esbozó una sonrisa tranquila, con voz firme. ¿Acaso dudas de mi fuerza? Recuerda, soy el Hokage. Kurohiko bajó rápidamente la cabeza, dándose cuenta de su error. Entendido, Lord Hokage. Lo guiaré de inmediato. Pocos minutos después, en la esquina sureste de Konoha, cerca de la entrada de una cueva remota, se desató el caos. Varios shinobi de Konoha resultaron gravemente heridos. Algunos no podían mantenerse en pie, mientras que otros 2, aunque apenas podían mantenerse erguidos, continuaron luchando, aferrándose a su pura fuerza de voluntad para proteger a sus compañeros. Estaban luchando contra la reencarnación del mundo impuro del Raikage, un enemigo implacable. Lo siento, joven shinobi, dijo el Raikage resucitado, con la voz teñida de arrepentimiento. Estoy bajo el control de alguien, así que no puedo contenerme. Parece que tu resistencia no durará mucho más. Los ninjas de Konoha apretaron los dientes, plenamente conscientes de la cruda realidad. Estaban en desventaja. Uno de ellos murmuró con frustración. ¿Dónde están los refuerzos? ¿Acaso no han llegado todavía? En ese instante, un agudo grito parecido al de un pájaro resonó desde arriba. Todos levantaron la vista instintivamente, sobresaltados. Un enorme pájaro azul descendió velozmente del cielo, con el cuerpo envuelto en brillantes llamas. ¡Bum! El ave llameante aterrizó con fuerza, y sus llamas proyectaron un brillo inquietante sobre la escena.
Los shinobi de Konoha, exhaustos y recelosos, observaron a la extraña figura con una mezcla de miedo y confusión. ¿Podría tratarse de un nuevo enemigo?, murmuró Aoba, con la voz tensa por la incertidumbre. Su dilatada experiencia en el campo le decía que algo no andaba bien, pero aún no lograba identificar la amenaza. Esto es todo, estamos acabados, se lamentó Kiba, perdiendo su habitual bravuconería mientras miraba a sus compañeros, con el instinto diciéndoles que estaban en clara desventaja. Mientras los murmullos de duda y temor se extendían entre los shinobi heridos, las llamas que rodeaban al ave se desvanecieron repentinamente. La forma aviar comenzó a cambiar, transformándose en una figura humana. Era Kakashi. Por un instante, el silencio se cernió en el aire mientras la realidad se hacía patente. Luego vinieron las exclamaciones. «Espera, eso es». La voz de uno de los Anbu se fue apagando, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al divisar la figura que avanzaba entre el humo. «Okage-sama». Yukimaru jadeó, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y alivio. «Maestro Okage. Está aquí», exclamó Hibiki Morino, y su habitual semblante estoico fue reemplazado por un destello de esperanza en sus ojos. Anko no pudo evitar sonreír con picardía a pesar de la tensión en el ambiente. «Estamos salvados», exclamó, sintiendo que la presión de su situación disminuía al sentir la presencia de Kakashi. La postura de Kiba cambió, su cuerpo se relajó mientras una oleada de confianza lo invadía. «Ese es el Hokage que conocemos», murmuró, sintiendo ya una renovada sensación de fortaleza al saber que su líder había llegado para cambiar el rumbo de la batalla a su favor. Los shinobi heridos estallaron de alivio y emoción, y al ver a su líder, sus ánimos se elevaron. Incluso el Raikage resucitado miró a Kakashi con curiosidad. «Kakashi del Sharingan», dijo pensativo. «Incluso en el mundo real he oído hablar de ti y conozco tu reputación, pero nunca había oído que poseyeras tal habilidad. Impresionante». Entonces, su expresión se ensombreció. «Pero déjame advertirte. No puedes derrotarme solo. Te sugiero que pidas refuerzos». Kakashi, imperturbable ante las palabras del Raikage, esbozó una sonrisa tranquila pero segura. «Todos, retrocedan», ordenó Kakashi, dirigiéndose a los shinobi de Konoha. «Déjenmelo a mí». Los ninjas dudaron un instante, pero finalmente obedecieron y se retiraron a un lugar seguro. Raikage suspiró mientras miraba a Kakashi. «Hokage, tu fama es bien merecida, y admito que no es fácil llegar a tales alturas. Pero es una lástima. Encontrarás tu fin aquí, a mis manos». Kakashi se mantuvo sereno, listo para enfrentarse cara a cara al Raikage resucitado. Fin del capítulo 225.